Somos Guillem Cortés y Mayalen Yeo y esto es Crónicas Tech, un podcast de tecnología. Y bueno, quiero empezar el podcast dando las felicitaciones a mi compañero Guillem, por supuesto, por llegar a los 15.000 suscriptores en su canal de YouTube. Ya, por supuesto, os tenéis que pasar por él, por el suyo. Y a los 20.000 suscriptores en Instagram. Ojo, ojo, se dice pronto. Y quitando de lado los números, que puede parecer que es algo muy como muy por encima, ¿no? Muy artificial, al final los números al final nos ayudan a llegar más gente. Así que si no estáis suscritos a nuestros canales y os gusta, siempre apoyar al creador es importante. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que a muchos os va a servir de ayuda y más porque dentro de poquito van a salir unos nuevos iPad. Y es iPad o MacBook. Guillem, Hola, Mayalen. lo dejo en tus manos. Pues bienvenidos chicos y chicas a otro episodio de Crónicas Tech. Estamos aquí con Mayalen y yo y queremos hablar de esto porque esto es un tema que a nosotros nos han preguntado mucho. Como ya he dicho en el otro episodio, hemos trabajado en resellers y en tiendas de Apple y entendemos mucho que esta es una pregunta que se hace muchísimo, que es la de si un iPad vale la pena respecto a un Mac o viceversa. Y es que es una pregunta que puede parecer sencilla, pero no es tan fácil. Entonces, si queréis, lo que haremos es miraremos ventajas y desventajas tanto de uno como de otro, y luego lo que podemos hacer es tratar de intentar desmenuzar un poco, dependiendo del uso que le queremos dar, que Exacto. digamos cuál tiene una fortaleza en según qué tipo de uso, ¿no? Entonces, Mayalen, para ti lo haremos más guay ahora. Lo haremos en plan, a ti a bote pronto, ¿cuáles crees que son las ventajas del iPad? Hombre, sin duda su portabilidad, pero yo creo que de todo hay excepciones, porque claro, es la portabilidad, pero claro, si tienes un iPad de 12,9 pulgadas, que es muy parecido a un MacBook, a un MacBook Air, que ahora me queda bien, digo a secas, Sí, sí. a un MacBook Air, realmente el peso está muy ahí, ¿no? Pero sí que el iPad tiene mucha portabilidad, muchísima, y creo que es Claro. una gran ventaja que ofrece el iPad. Aparte de ello, el hecho de que le puedas poner, por ejemplo, teclado y quitárselo hace aún más portable, porque tú quizá necesitas un teclado y lo necesitas solo a veces, porque quizá llegas, por ejemplo, de la oficina, de trabajar o lo que sea, llegas a casa, te apetece utilizar el iPad para tus cosas personales, ver una película o yo que sé, mil historias, y le quitas el teclado y lo disfrutas igual. Con lo cual, creo que ahí estaría un poquito el hilo también, ¿no? Por donde empezar a ir deshaciendo toda esta trama, ¿no? de raíces hasta encontrar realmente lo que realmente necesite cada persona. ¿Tú qué opinarías? ¿Cuál es la ventaja, la mayor ventaja que tiene el iPad, Guillem? Pues bien, a ver, Mayalen, la ventaja que yo creo que tiene el iPad es primero de lo que tú has dicho, el tema de la portabilidad. O sea, comparados a un Mac, son más finos, pesan menos y claro, esto para muchas personas, estos gramos de menos, porque si te fijas el MacBook Air respecto a un a un iPad Pro de 12,9, no es que haya una diferencia muy grande, pero sí que es Son verdad que gramos, esos se nota, ¿eh? son gramos, claro que al final en la mano y según quién, pues sí que es verdad que lo puedes notar. Pero yo creo que la ventaja principal que tiene el iPad es que es como que se hace muy manejable. O sea, ya no es tanto la portabilidad, que también, sino el hecho de tener una pantalla que la puedes ir moviendo y que además se siente bien construida y que tiene o sea, las pantallas de los iPad Pro, por ejemplo, son una pasada, ¿no? Entonces, a mí me gusta es esto, ¿no? La manejabilidad que tiene la pantalla de un iPad, porque, bueno, lo puedes usar como lo que tú decías, con un teclado. Luego dices, va, pues lo uso como una especie de monitor, lo tengo aquí con el Mac, o si no, simplemente lo uso como una especie de pantalla, pues para ver pelis, series, o incluso como una especie de portátil. Entonces yo creo que lo que más para mí tiene ventaja es que es muy manejable y que además también es bastante versátil. Yo creo, o sea, lo puedes usar para muchas cosas a la vez y...
Pero aún así, yo creo que por aquí es por donde vendrían los inconvenientes un poco también que tiene el iPad. Pero bueno, sí que estamos de acuerdo que lo que más, o sea, a nivel de ventajas, según tú y yo, el iPad Mayalen sería portabilidad y manejabilidad, ¿no? Sí, bueno, también recordamos que al final es táctil, con lo cual es una Bueno, gran sí, claro. importancia que no tenemos, ya que, por ejemplo, hoy en día existen muchos ordenadores que son táctiles, ¿no? Y Apple, por ejemplo, no ha dado nunca ese paso. Y yo creo que de momento no piensa darlo, básicamente porque tiene unos iPads que son muy buenos. Entonces, el tema que sea táctil, al final es como es más intuitivo, quizás, ¿no? Claro. El hecho de que al final el sistema operativo, si ya tienes, por ejemplo, un iPhone, hace que el sistema operativo al final es exactamente lo mismo. Yo siempre digo, es lo mismo, pero en grande. Con lo cual, ahí tienes ya mucha ventaja porque o sea, si tú ya tienes un iPhone, cogerás un iPad y al momento ya estarás haciendo así, estarás scrolleando y estarás haciendo de todo y no tendrás que casi aprender nada como aquel que dice. Sí, claro. O sea, al final es. Bueno, sí, pues sí, estoy de acuerdo, porque también es una barrera de entrada más baja, porque el Mac puede ser que algunas personas puedan pensar, ostras, es que claro, saber funcionar con el teclado, los atajos, el trackpad, pues hay gente que puede quizá pensar, buah, pues me gusta más el iPad porque es mucho más rápido, interactúo de forma táctil. Y sí que es verdad, porque el Mac nunca, al menos no veo tampoco que vaya a cambiar, nunca lo he visto que sea táctil. También es verdad que sería una forma de canibalizar el iPad, ¿no? Porque si tú pones el Mac táctil, mucha gente pensaría, bueno, entonces, ¿para qué, no? ¿Para qué voy a comprar un iPad o qué tiene el iPad de especial? No Exacto. sé, yo creo que en un futuro quizá las dos cosas convergen, ¿no? Pasamos Sí, al a que final, podamos tener un producto. yo creo que mientras cada uno siga con su sistema operativo, al Ujú, final ninguno de los dos se machacará al otro, ¿no? Digamos, se va a pisar, claro, ¿no? Porque claro. al final el sistema operativo es básicamente lo que hace que sea totalmente diferente, porque hoy en día tú puedes tener un iPad Pro, por ejemplo, o un Air y conectarlo a un monitor y utilizarlo totalmente como si fuera un ordenador. Le puedes conectar un Mm, ratón, le puedes conectar un teclado o lo que quieras, o incluso hasta le puedes conectar el micrófono para hacer un podcast, por decir algo, ¿no? Realmente mm. ya ha llegado a un punto el iPad que es muy, muy, muy versátil. Y sin hablar del Apple Pencil, que a mí me parece un gadget imprescindible para cualquier iPad. Sí, ¿tú crees? Un Apple Pencil. Yo es que como no lo uso tanto el Apple Pencil, lo veo como algo que está muy guay, pero no lo acabo de saborear tanto el valor que puede dar. Pero Yo imagino que sí, sí, o sea, yo lo he probado un poco y se siente que es, o sea, es muy preciso y es exacto. como pintar en un papel, o sea, es bastante heavy la sensación. Yo creo que, de hecho, una de las diferencias que hace que las personas se decanten por un MacBook o un iPad es eso, el tema de lo que es la creatividad, ¿no? Tanta creatividad vayas a utilizarlo. Por ejemplo, puedes estar editando con el Final Cut Pro y puedes ponerle, por ejemplo, como unas letras, por ejemplo, que te salgan cuando estás tú haciendo el Claro. vídeo, ¿no? Y que, por ejemplo, a un lado ponga, por ejemplo, las especificaciones y salgan como escritas, ¿no? Por ejemplo, otra de las cosas, si vas a editar fotografía, la precisión a la hora de decir, no, tanto de saturación, tanto de brillo, ahí es la precisión esa que te da. Otra de las cosas, por supuesto, el dibujar. Si vas a dibujar, ya te lo digo, quédate hasta el final del podcast, pero vete directamente a por el, a por el iPad, ¿no? Sí que es cierto que con el MacBook siempre se le puede poner una Wacom, por ejemplo, ¿no? Una tableta Sí, externa, ¿no? Para una tableta dibujar. externa, sí. Exacto. Pero a día de hoy, muchos dibujantes profesionales
Y bueno, yo como ilustradora, yo he hecho trabajos profesionales que, bueno, que han salido en revistas y he vendido y tal, cosas. Y ya os digo que el iPad, en cuanto a dibujo, uno de los programas que tiene que es muy conocido, que es el Procreate, es estupendo. Tienes también el Photoshop para utilizarlo allí. Tienes muchas cosas, pero es lo que te digo, es más quizás una parte creativo, ¿no? Si al final no haces tanta creatividad, como es tu caso, que tú eres más técnico, pues eso. Por ejemplo, esto que están viendo las personas, que por cierto les recuerdo que nos pueden ver en YouTube también, lo que están viendo, todo el fondo este que está hecho así en azul por aquí alrededor, todo eso, por ejemplo, que parece una tontería, ¿no? Pero al final tiene su trabajo y todo eso yo lo he hecho con el iPad, ¿no? Sin ir más lejos. No he necesitado ningún programa de edición Claro. de ordenador y al final, pues bueno, tampoco queda mal, tampoco está ahí bien hecho. Claro, claro, no. Yo creo que al final es lo que tú dices, el iPad puede ser más como una especie de herramienta que va mucho más, digamos, enfocada sobre todo a los usuarios más creadores, ¿no? Tema de diseño gráfico. Porque sí, puedes tener la Wacom, pero al final ya es otro dispositivo que no es del mismo ecosistema, que algunos quizá lo pueden preferir, pero el iPad quizá ya te da este punto extra que quizá con un Mac no puedes tener, aunque tengas una Wacom. Y yo estoy de acuerdo, el iPad en cuanto a la integración con el Apple Pencil y el hecho de usarlo, mira que yo he usado el Procreate con veces contadas, pero la verdad es bastante heavy. Pero bueno, la verdad es que es lo que tú dices, yo soy más técnico y si a mí me pones una balanza el Mac y el iPad, yo me quedo más con el Mac. No sé por qué. Supongo que a ver, también es por la principal ventaja que tiene un Mac, que ahora si quieres las comentamos, es que yo creo que el rendimiento es un poco más superior, aunque obviamente los iPad Pro son muy potentes, porque ya llevan los chips M2 y seguramente el nuevo iPad Pro que va a salir tendrá el chip M3, pero hay una diferencia y que tiene que saber la gente que nos está escuchando, que el iPad Pro como tal tiene el chip M1, sí, la gente dirá, vale, es que son los mismos chips, pero es que hay una diferencia. Primero que el sistema operativo hace un uso diferente de los recursos, de lo que es el hardware, y tercera, que los Macs, sobre todo los Pro, llevan ventilador. ¿Y esto es por qué? Porque cuando usamos muchos programas de mucha potencia, el ventilador lo que hace es disipar el calor y entonces evitamos una cosa que sonará un poco rara, pero se llama estrangulamiento térmico. Y esto no es ningún tipo de llave de kung fu ni nada, sino que simplemente cuando tú tienes estrangulamiento térmico, es que básicamente lo que es el procesador se calienta tanto que tiene que bajar el rendimiento para que no se caliente. Y si no tienes ventilador, esto es lo que suele pasar. Y por eso los MacBook Pro llevan ventilador y son más potentes, llevando el mismo chip y también porque funcionan con un sistema operativo, como tú decías, que es diferente. Y yo creo que el Mac para mí es más de es un ordenador como tal, ya lo percibes como un ordenador y las aplicaciones, sobre todo Final Cut Pro y todas las aplicaciones de Apple van súper bien, van como la seda y sobre todo con estos chips. Pero para mí el iPad es eso, que le falta, creo que es el sistema operativo lo que a mí no me acaba de encajar. Creo que es esto. Claro, pero ahí ya tendríamos, bueno, claro, una rareza, digamos, ¿no? Si le pusiéramos el sistema operativo de un Mac, ¿no? Ujú. ¿Tú le pondrías el sistema operativo de un Mac? A un iPad el más Pro, digamos. A ver, es que yo creo que si te fijas, macOS Sonoma, que es la nueva versión de macOS de este Ujú. año, cada vez la estética se parece mucho más. Incluso en las Vision Pro con Vision OS, los iconos y bueno, a ver, aunque los iconos son redondos, todo se va pareciendo un poco. Apple está poniendo el mismo lenguaje visual, el mismo branding y es como que nos está quizá dando un guiño de que aunque se llame macOS o iPadOS o iOS o iOS, todos acabarán funcionando de la misma forma porque además llevan el mismo tipo de chips. Los Mac ya han dejado de llevar los chips típicos de Intel que llevaban antes, por suerte, ¿no? Porque ahora ya son unas bestias. Pero yo creo que ponerle macOS a un iPad no tiene mucho sentido. Yo creo que el iPad está intentando ser el puente entre un iPhone y un Mac, yo creo. Es como el puente entre medias. Pero no sé, para mí es el dispositivo que me hace ilusión hacer reviews y me hace ilusión probarlo, pero si me lo quitas, o sea,
podría vivir sin él, no sé. A mí si me quitas el Mac sí que me puteas más, no sé. No sé a ti. A ti, Mayalen, eres más de iPad, Yo, ¿no? de Tú ya hecho, eres iPad lover. de hecho, yo este Está año, el pajarito una... y no te veo. ¿El qué? Que está el pajarito así en plan Godzilla y no te veo. Sí, bueno, pero la gente me ve por la cámara. Ah, vale, ok. Ok. No, si no, ya la hubiera sacado. Es que Ah, para vale, quien no vale, lo vale. sepa, Guillem y yo nos vemos por el ordenador, luego lo hacemos en postproducción con nuestras cámaras para que todo tenga una calidad, que no es darle al play y ya está. Y tengo justo el pájaro que se me ha plantado delante de la cámara y claro, le está viendo todas las plumas y todo. Claro, Y es que claro, parece que estoy hablando Guillem con una cortina. se está partiendo el culo porque claro, está viendo lo que... El plumaje. El Yo no sé si es la plumaje. cortina o la almohada, pero. Es que se tiene que poner en medio, mira que la intento sacar, ¿eh? Pero es... Total, yo lo que creo es que, de hecho, este año es una de las cosas que voy a hacer, ¿no? Este año voy a renovar iPad. No sé si va a ser el Pro o el Air, ya mismo en mayo, abril o abril, marzo. Van a salir por ahí, por abril. Y depende lo que vea, me voy a coger uno u otro ya, un iPad ya para años, ya que me dure durante muchos años. Y lo que sí quiero hacer es, una de las cosas que quiero hacer es probar una semana entera a ver si soy capaz de trabajar solo con el iPad. Entonces, eso lo veréis en mi canal porque tengo mucha curiosidad si realmente a todo el nivel que hago, que es edición de vídeo, yo creo que es lo que más me preocupa, quizá la edición de vídeo, pero por lo demás, poniéndolo con la pantalla, como te digo, le pones el HDMI, lo enchufas a un monitor, yo creo que por lo demás, ahora que también tienes las pantallas, ahora no me acuerdo, split view creo que se dice, ¿no? Que tú Sí, puedes poner diferentes, como incluso te lo puedes poner como diferentes pestañas, ¿no? Como si fuera un ordenador. Puedes tener una pestaña justo aquí, arriba, otra aquí y otra allí, y lo haces desde el sí. iPad. Entonces creo que es Sí, el Stage algo Manager es este, sí. exacto. Claro, yo no lo he podido probar porque yo tengo el mini y antes tenía el iPad 9, entonces no lo he podido probar, pero me parece algo espectacular, que al final lo que hace es parecerse muchísimo, muchísimo a un MacBook, ¿no? Ujú. Sí, sí, yo probé leer Y, y la verdad es que sí. eh, y luego otro de los inconvenientes que tendría el iPad es lo que yo le veo es el tema de lo que decíamos de un teclado, ¿no? Si quieres ponerle teclado, ahí ya tienes que desembolsar dinero. Si vas a Sí. escribir mucho, creo yo. Hay opciones, aunque a Hay veces varias el teclado opciones. original de Apple se suele ir un poco por encima del presupuesto. Yo creo que hay otras alternativas, Sí, por ejemplo, pero sí, Logitech tiene unos que son increíbles. Yo siempre recomendaba Logitech. Por cierto, Logitech, si nos veis, pues eso. sí, estaría bien, sería un detalle, pero sí, sí, no, hay que reconocerlo. Yo, por ejemplo, el de Logitech, también lo uso para el iPad de novena Mm. y es que es prácticamente una especie de portátil y además tiene todos los comandos como si tuviéramos un Mac, o sea, el comando C, comando V, para abrir Sí, 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 Spotlight, sí. El trackpad es espectacular también, haces lo mismo, tiras hacia todos los arriba, o gestos, sea, es todos los increíble. gestos. Y luego, ¿qué te parece que si vayamos un poquito a lo que serían más las ventajas ya del MacBook, ¿no? Ya enfocado más en el MacBook. Como tú decías, yo Mm, creo que vendría una de las grandes opciones que es el rendimiento, sin duda, que puedes ujú. obtener de él. Si vas a hacer cosas muy, yo qué sé, vas a hacer cosas en 3D, cosas así, ya obviamente vete a por un MacBook directamente. Mm. Sí, producción profesional de vídeo. O sea, puedes, a ver, con el iPad se puede, es posible, pero claro, yo creo que lo mejor es, si eres un profesional tipo fotógrafo, videógrafo, filmmaker, nada como el MacBook Pro. O sea, no. Bueno, el Mac Mini o el Mac Studio también son opciones válidas, pero el MacBook Pro yo creo que un portátil suele ser mucho, mucho mejor en general porque siempre te lo puedes llevar, las pantallas son increíbles
Pero yo creo que la ventaja principal del MacBook, aparte del rendimiento, yo creo que es la variedad que tiene a nivel de software. O sea, a nivel de programas, tienes muchísimos más programas disponibles y de soluciones que no tanto en un iPad, ¿no? Pero, Exacto, ese pero es un bueno, punto muy poco a importante que no poco, habíamos el dicho. iPad, claro, es lo que tú decías, ¿no? Que el iPad es muy versátil porque lo puedes usar en muchas situaciones, ¿no? Como entretenimiento, como herramienta creativa, pero al final al iPadOS, aunque cada vez lo van mejorando, es un sistema operativo que tiene que ir madurando un poco y tienen que añadirle más opciones. Pero yo creo que es muy complicado, porque están intentando hacer avances sin tampoco canibalizar a otros productos. Porque Claro. imagínate, ¿no? Imagínate, no sé, que el iPad fuera capaz de correr prácticamente igual que el Mac, ¿no? Entonces entraría un poco en conflicto. No Exacto. sé. Claro, y Apple tampoco como empresa, es obvio, yo si llevara Apple, a mí no me interesaría que al final la gente a la hora de comprar uno, digamos que se deje de vender o de comprar por ese hecho, ¿no? Porque al final dices, si hace lo mismo, entonces ¿qué sentido tiene tenerlo, digamos, Claro, en las tiendas, ¿no? O sea, no tenía ningún claro. sentido. Y es segmentar un poco el tipo de usuario, ¿no? Porque hay mucha gente que no tiene nada de Apple, pero sí que tiene un iPad. Hay mucha gente que tiene un Mac, un iPad, un iPhone, los AirPods, lo tiene todo. Y luego hay gente que solo tiene ciertas cosillas. Pero no Exacto. sé, no sé. Yo creo que el Mac, para mí, las ventajas principales es esto. Si buscas un ordenador que sea, o sea, que te vaya muy bien para hacer una o dos cosas muy específicas, el Mac suele ser lo mejor. Yo, por ejemplo, lo uso porque necesito tener un ordenador que sea muy bueno en edición de vídeo. Necesito que sea súper bueno, portátil, que la batería vaya bien y me da igual que sea táctil o no. O sea, si fuera táctil el Mac, pues diría, mira, guay, pero no es algo que me quite el Yo sueño, no lo ¿no? echo de menos, la verdad. Yo utilizo MacBook también, o el Pro, y no echo de menos nunca el hacer El táctil. así, no sé, no es. Ay, que quizás si lo tuviera, pues dices, bueno, quizá algo utilizaría, ¿no? Pero teniendo el ratón ya tan de la mano o el trackpad que lo puedes tener externo, ¿no? Yo, por ejemplo, lo tengo montado en un lado y tengo un ratón aparte, por ejemplo, tengo el Logitech, hablando de Logitech, este aparte, ¿no? Y puedo hacer tantas funciones con ello que no me imagino haciendo así. O, de hecho, hay mucha gente que lo tiene plegado, lo tiene junto en su setup, ¿no? En su estudio, lo tiene plegado el MacBook Pro, por ejemplo, tiene una buena pantalla y cuando tienes que salir a trabajar fuera, pues simplemente coges y te llevas el MacBook. Mm. Sí, o incluso yo el iPad estos días, mira, lo he estado usando el de novena, lo he estado Ujú, usando como una especie de mini monitor y me lo pongo al lado y como puedes hacer esto de el escritorio infinito, ujú, puedes tener el iPad como tercer monitor y a veces pues me pongo ahí exacto. la aplicación de Spotify o cualquier cosa que solo necesito, pues hacer un par de clics y ya está. Sí, 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 Ujú. sí, sí. Sí, la verdad que Pues lo entonces, bueno. sí, perdona, Digi. No, di, Guillem. No, que te iba a preguntar, que entonces, si tuviéramos que aconsejar a alguien, es decir, si te dibujo, por ejemplo, un cliente, ¿no? Es No, bueno, decir, es que o me ha un pasado, usuario. o sea, es que a los dos nos ha pasado. Y creo que es lo bueno Sí, que sí, tenemos, ¿no? Que al final los dos hemos trabajado en tienda Apple y nos ha pasado de gente que nos ha venido y nos ha dicho, vale, pero es que no sé cuál comprar, ¿no? Como tú decías al principio del podcast, ¿no? Yo creo que si buscas, por ejemplo, si eres más de tomar apuntes, que también sobre todo les pasa a muchos universitarios, ¿no? Que dicen, bueno, me compro un Air o me compro un iPad, no tengo ni idea qué hacer. Entonces, si eres mucho de tomar apuntes, por ejemplo, o sea, como en escrito, ¿no? Te gusta mucho tomar apuntes en escrito, por ejemplo, tienes una aplicación que utilizan muchos estudiantes, que es el GoodNotes, por ejemplo, o incluso las notas de Apple, que son geniales también, ¿no? Y allí puedes hacer, bueno, carpetas las que quieras, planificaciones las que quieras, incluso si hay personas que dicen, ay, es que no me gusta mucho escribir en una pantalla, se me hace raro. Para eso, por ejemplo, el otro día hice un vídeo, ¿no? De accesorios para el iPad. Por ejemplo, yo en mi iPad tengo puesto
como un protector de pantalla, pero que es como efecto papel y realmente estás escribiendo y parece que escribas en un papel, ¿no? Entonces, si vas a tomar apuntes de este estilo, así. Si vas a utilizarlo, el Apple Pencil para otras cosas también, como para creatividad, todas estas cosas, y no le vas a dar tanta importancia al teclado, o sí, le quieres dar importancia al teclado, pero no siempre, porque quizá es lo que te digo, llegas a casa de la universidad, te coges el iPad, le quitas el teclado y te llevas a la habitación y te pones a jugar, por ejemplo, al iPad, ¿no? Y dices, pues no lo uso siempre el teclado. Pues yo creo que ahí sería una de las opciones a destacar, ¿no? Por ejemplo, si también me ha pasado, me acuerdo una vez que me vino una clienta que iba a estudiar diseño de moda, por ejemplo. Entonces, claro, a la hora de hacer bocetos, por ejemplo, pues Claro. obviamente le iba genial el tema del iPad y de hecho ni se le pasaba por la cabeza el hecho de comprarse un teclado aparte, ¿no? Pero es una opción que sabes que está ahí, ¿no? Claro, Siempre. claro. Y Yo creo si sí. quisieras como comentabas antes, si eres alguien ya que maneja cosas con programas, por ejemplo, un Photoshop, pero el Photoshop el entero, ¿no? No el de iPad que es como más reducido, un Illustrator, vas a manejar edición de vídeo diferente, tanto, yo qué sé, para redes sociales o profesionalmente o medio profesional, incluso, por ejemplo, lo que hacemos nosotros, ¿no? Sí, los músicos o compositores, por ejemplo, con el Exacto, Logic. también es muy importante. Yo, por ejemplo, bueno, pero lo hice con las dos. Hubo un tiempo que tenía una guitarra eléctrica y la conectaba, por ejemplo, al programa de GarageBand, tanto en el iPad como en el Mac. La conectaba con una cosa y me hacía de amplificador y no me hacía falta ni tener un amplificador. Directamente me ponía los auriculares y ya le ponía como lo que quería como de pedal, ¿no? No sé si estás muy puesta en la música, pero... Sí, no, tuve instrumentos de pequeño, pero De ya te pequeño entiendo lo que la quieres decir. flauta, ¿no? Del cole. Sí, la flauta del cole. No, 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 que va. Tocaba la batería y mis hermanos Ah, mira. la guitarra, pero nada, era muy pequeño. Pero sí, sí, no, no. O sea, yo creo que al final, creo que lo importante es analizar tus necesidades, yo creo. O Exacto. sea, primero entender exactamente, porque claro, yo creo que tú puedes decir, mira, para un estudiante un iPad. Depende. Porque, por ejemplo, el MacBook Air y el iPad Air son dos opciones muy, o sea, depende mucho del tipo de estudiante que seas. Si, por ejemplo, vas a estudiar, yo qué sé, Letra. letras, algo de letras, como puede ser filología o lo que sea, pues podrías tener los dos. No tendrías por qué irte a uno u otro. Podrías tener el iPad para coger apuntes, luego puedes abrir archivos de Word, Excel, PowerPoint, y luego si quieres conectar un pen o un USB o lo que sea, y luego una pantalla grande, pues tienes el USB-C en el iPad Air, pum, lo conectas y ya está. Y luego siempre puedes meterle un teclado y luego puedes subrayar con el Apple Pencil. O podrías tener un MacBook Air y podrías tener un portátil de toda la vida con su teclado, con su trackpad. O sea, en ese caso tienes las dos opciones y dos opciones dependen mucho de lo que priorices. Yo, por ejemplo, si ya vas a ser un estudiante que ya dices, mira, es que yo voy a hacer marketing, por ejemplo, marketing digital, pues es posible que necesites usar algún editor de vídeo, es posible que necesites usar también Canva o lo que sea. Bueno, que Canva lo puedes usar en el iPad, pero yo creo que en ese tipo de casos yo te diría, hostia, vete al MacBook Air, porque seguramente si de caras a cuando terminas la carrera o si te sale un trabajo o quieres hacer algo de freelance y quieres empezar a hacer algo un poco más serio, en plan campañas de marketing o lo que sea, pues puede ser que el Mac sea mucho más práctico en ese sentido, ¿no? No sé, yo creo que os animo a los que nos estáis escuchando que intentéis averiguar exactamente qué tipo de cosas queréis hacer y luego a partir de ahí, pues hay una opción u otra que es más adecuada. Pero yo creo que hoy en día ambas, para la mayoría de los estudiantes, es válido, a no ser que lo que hemos dicho, ¿no? Que estudies, yo que sé, diseño gráfico, que aquí ya tienes que irte a un Mac, o que estudies, yo que sé, algo de música, que tener el No, tema del o por Logic ejemplo, un Pro. arquitecto, por ejemplo, el MacBook, el iPad, el Pro creo que tiene el escáner LiDAR, creo que se dice LiDAR, no sé. Sí, sí, que hay aplicaciones de escáner LiDAR Por que te pueden ejemplo, ayudar. ¿no? Le Ujú. puede venir perfecto en ese caso, ¿no? Claro, Obviamente, si lo vas a utilizar para grabar, yo como
Apple le hizo en su último anuncio, ¿no? Que se veía ahí con el iPad grabando así. Yo eso no lo veo, la verdad. Yo creo que nunca he hecho una foto. Bueno, pocas fotos he hecho con el iPad, ¿no? No está Pero, mal, pero no destaca, pero por ser también es una curioso cámara. porque ahora mientras hablabas de todo esto me ha venido algo a la mente y he pensado, en cuanto a durabilidad, yo creo, a ver, un iPad dura mucho, pero creo que antes se queda obsoleto por el tema de las actualizaciones que un Mac. Sí. O sea, al final yo creo que el Mac sí que lo puedes alargar un poco más. Lo Yo puedes creo que alargar el un poco iPad. más si utilizas programas tipo como un Word, cosas así, ¿no? Que justamente lo hablamos mm, en el otro podcast, ¿no? Que por ejemplo a mí me pasó que me iba perfecto, pero yo no podía abrir el editor de vídeo porque es que ni se me abría ya después de 8 años, ¿no? Pero quizás sí que se puede alargar un poco más, ¿no? Y siempre puedes a mm, cabo del tiempo decir, pues mira, yo qué sé, se lo regalo a mi padre o algo así porque le gusta escribir o simplemente ver las noticias, ¿no? Yo creo que en claro. cuanto a tiempo, quizás, ¿no, Guillem? Sí, yo creo que, bueno, a ver, ahora cada vez irán más o menos a la par, porque si llevan los mismos chips, pues. Mm, Pero sí, yo creo que el iPad, al menos hasta ahora, siempre era un dispositivo más parecido a un iPhone, que te dura estos 7 años más o menos, pero el Mac lo podías llegar a alargar un poco más. O sea, con el Mac lo que pasa es que yo, por ejemplo, tengo varios Macs, tengo un Mac antiguo, el de 2012, que es un MacBook Pro, y en ese, más o menos, podía actualizar a varias versiones, pero luego llega un punto que a ese solo le entraba el Catalina, que era el más moderno, que es de 2019 más o menos. Entonces, a partir de ahí yo puedo seguir usando aplicaciones que funcionan bien, el Mac funciona correctamente, solo que, claro, ya tiene 2012, pues ya han pasado 12 años. O sea, podré usar aplicaciones sin problema, solo que habrá quizá un día que habrá cierta aplicación que ya no actualizará más para Catalina. Y así poco a poco ese Mac ya podrá, o sea, ya no se podrá usar con las últimas, o sea, el soporte de software ya no será el mismo. Pero es verdad que en un iPad seguramente se recorta mucho antes que no en un Mac, yo sí, creo. y también la batería. Claro, piensa que al Mm. final una batería, aunque quede obsoleto, pues siempre puedes encontrar una batería y si conoces a algún técnico, por ejemplo, como tú, ¿no? Siempre puedes cambiar la batería y tal, pero en un iPad no se puede cambiar la batería. Es como el Apple Watch, no se puede abrir. O sea, a ver, no está hecho para que cualquier persona lo abra. Es un dispositivo más complicado y tienes que estar formado y tienes que entender lo que haces. Pero sí, yo creo que es que el Mac es lo bueno que tiene de eso, que es una herramienta mucho más sólida y es muy buena haciendo lo que hace. Pero Mm. el iPad, aún así, lo que conquista es que es mucho más versátil que un Mac. O sea, lo puedes usar para muchas más cosas y te lo puedes llevar encima, lo puedes usar como monitor, lo puedes usar para ver pelis. Pesa mucho menos, pesa como la mitad. O sea, piensa que el Mac, entre que teclado, el chasis, conexiones, pantalla, ya te vas casi a 1 kilo, que obviamente que son muy ligeros aún así, pero claro, el iPad ya pesa esos 600 gramos, más o menos, 500 gramos, que quieras o Mira, no, ahora que, pues por ejemplo, que comentabas lo de puedes ver pelis, no sé qué, por ejemplo, yo tengo el MacBook Pro y tengo el de 14 pulgadas, que tampoco es el de 16, que pesa mucho y tal. Pero para ver, yo cada noche me voy, de hecho está en mi mesita de noche ahora mismo el iPad, porque claro. yo ¿Y cuál es el que eliges? El iPad. por eso, es que no sé por qué se me es más cómodo, no sé. Y eso que tengo que Claro, estar, bueno. lo tengo que estar cogiendo así con las manos, que es como, Sí, no pero a que te da más, o sea, se te hace más cómodo. Dices, sí, vale, no voy a sé, ver la porque serie. no Claro. sé si es, no Y, sé, porque de la otra forma sería fácil, ¿no? Me lo podría poner como aquí encima el teclado, giro la pantalla a como yo quiera, ¿no? Y veo una película o un documental o lo que claro, quiera. pero también yo creo que es porque la forma de interactuar con el iPad es mucho más cómoda, no solo por el peso, sino también porque tienes los altavoces al lado justo de los bordes. Y en Claro. el caso del Mac los tendrías como, verías el portátil así, pero como que se te hace mucho más natural que salgan desde allí, aunque estoy seguro, vamos, pongo la mano en el fuego que tú usas los AirPods, ¿no? Con Sí, el iPad. normalmente Ah, sí. Pero lo hago para no, o sea, para mis animales, para no molestarles. molestarlo. Mira, mira qué maja, ¿ves? Sí, hombre, si es que los tengo, vamos, los cuido más a ellos que a mí misma.
Pero sí que es verdad que muchas veces no, si es algo flojito o, por ejemplo, quizá me pongo música, no sé qué, pero si es eso que digo, buah, quiero sentir la música, no sé qué, y me gusta. Soy mucho de ver, por ejemplo, en YouTube canciones, ¿cómo se dice? Videoclip. No, videoclip no, en directo. Conciertos. Sí, bueno, un clip, por ejemplo, lo que es esta canción en un concierto de X artista, ¿no? Disfruto Vale, mucho vale, vale. eso. Y a mí es algo que me encanta, me puedo pasar horas así. Entonces, obviamente, los AirPods, pues sí, hacen bueno, Con el que sea audio un poco espacial, claro. las Vision Pro del pobre, ¿no? Digamos. Ya, ya. Pues bueno, familia, este es un poco el resumen. O sea, tened muy en cuenta consejos de dos ex Apple resellers, que es muy importante conocerse a uno mismo, entender qué programas queremos usar, porque no es lo mismo querer usar Canva que querer usar Logic Pro, por ejemplo, que sería un poco más complicado en un iPad si luego te quieres dedicar a, o si luego quieres empezar a ser alguien específicamente profesional en alguna herramienta. Así que todo depende del uso que le queramos dar, pero para estudiantes, yo creo que en general, a no ser que uséis una aplicación en específico, tanto iPad como Mac son buenos. Esto dependerá mucho, de luego, cómo lo queráis usar en vuestro tiempo libre y en general os recomiendo que analicéis mucho eso. Yo lo siento mucho, pero yo soy Team Mac. O sea, para mí el Yo, Mac es yo soy Team Team iPad. iPad. Sí, pues no sé, dejad en los comentarios de qué Sí, equipo sois, si exacto. sois Cualquier equipo Mac cosita o equipo iPad. y cualquier duda también que tengáis, que no sea muy extensa en el sentido de que a veces también es mejor ir a una Apple Store, ¿no? Y tenerlos los dos en la mano para que al final es cómo lo ves, ¿no? Dices, vale, sí, me veo más con esto que con esto, ¿no? Pero por supuesto, Guillem y yo estamos en YouTube respondiendo a dudas y preguntas, ¿no? Claro. Y bueno, pues si Guillem, si no tienes nada más que añadir, No, me lo he pasado muy bien, es un aparte de tema que que eres me gusta mucho. No Tim Sí, yo Cook, soy ¿no? Team Mac. Eres Team MacBook. No, sí, soy Team MacBook, sí. O sea, me gusta el iPad, ¿eh? O sea, eso no quiere decir que Sí, no, claro, una cosa no quita la otra y a mí me encanta pero, mi o sea, a mí portátil me dice, también. te puedes tener dos solo. Y te diría iPhone y Mac. Yo creo que son el equipo perfecto, iPhone y Mac. Y luego el iPad sería como, bueno, el iPad lo puedo vender o tal, o sea, no me importa. No me importa para nada. Es Pero en como cambio lo tú no. que te llevarías a una isla desierta, ¿no? Tú lo tienes claro. El Mac, seguramente. Bueno, no nos olvidemos también que el Mac Mini es muy buena opción también. Sí, hay Sí, me muchas gusta mucho. personas que no nos olvidemos porque realmente yo lo tuve durante más de 6 meses, el M1, de hecho ahora está con el M2 y es un genial ordenador. También, Y sí, está una muy vez bien por el precio. Está muy bien. dentro, exacto, es que la relación que hay de precio es espectacular. Una vez, por ejemplo, tenéis algo decidido, no tiene por qué ser un portátil, ¿no? En este caso, quizá decís, mira, puedo aprovechar, yo que tengo un monitor, me apetece comprarme un monitor aparte y tal, y le pongo el Mac Mini Ujú. y es espectacular también, con lo Es cual que que también está olvidadísimo el Mac Mini, no lo entiendo. Y mira que es un ordenador que puede ser tranquilamente el 90%, o sea, puede ser el ordenador perfecto para el 90% de las personas que hay, porque es perfecto, rápido, pequeño, le conectas una pantalla lo que quieras, el teclado que tú quieras, no hace falta que sea de Apple, le puedes poner un sí, monitor el que sea y, joder, cuesta 600 euros, ¿eh? sí. Y le puedes meter caña, tiene ventilador, o sea, o sea, no es el que lleva, por ejemplo, el MacBook Pro 16, porque llevaría seguramente un M2 Pro o un M3 Pro, pero sí que te puede llevar el M2, que ya de por sí es lo que tú decías, Mayalen, ya de por sí es un bicho, o sea, le puedes Sí, sí, meter sí, sí, mucha sí, caña. totalmente. Yo es uno de los ordenadores que está, como tú dices, muy olvidado, pero que también que sepan los que nos están escuchando que si una vez se deciden entre una cosa y otra, pues que sepan que está esa opción y que Mm, es una gran opción y de hecho siempre he recibido, ¿no?, el feedback de personas que lo han utilizado y tal. Por ejemplo, tengo muy bajo consumo, tío. Sí, exacto. Sí, Y que es que es luego más me han pequeño que un dicho router, o genial, sea. Mayalen, o sea que... Ujú. No sé, dejadnos en los comentarios cualquier pregunta que tengáis, cualquier duda, estaremos encantados, yo y Mayalen, de interactuar con vosotros, sobre Sí, todo a sobre los todo que... Guillem. Guillem va a estar encantado de responder a todo. Yo también, sí, sobre todo yo. Él Y ya nada, si sabe no por qué queda se nada lo más. digo. Ah, sí, sí, Mayalen ya le gusta quitarme pullitas.
Pero sí, si no hay nada más que añadir, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Valoramos mucho cada minuto que estáis con nosotros. La verdad. Y te dejo a ti, Mayalen, que los honores para despedir el podcast. Pues bueno, pues hasta aquí el último podcast. Como sabéis, nos podéis encontrar en Apple Podcasts, Spotify, otras plataformas y YouTube. Y como siempre, ya lo sabéis, nos vemos pues el domingo que viene. Chao, Que chao. vaya muy bien, familia. Chao, chao. Adiós.